El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 25 de mayo de 2020 moría asesinado en Estados Unidos George Floyd. El 19 de mayo, es decir, una semana antes del mundialmente conocido caso de Floyd, moría en Colombia Anderson Arboleda. Ambos caían asesinados por la violencia legal del Estado representada por su policía. Pero mucho antes de estos momentos, desde el momento mismo de su nacimiento, hacían parte de un grupo de personas de segunda clase, por decirlo de alguna manera. La razón para esto, nada más que su color de piel. Los asesinatos de estas dos personas se suman a las estadísticas en las que se refleja fuertemente que aquellas personas de ascendencia afro se enfrentan a una mayor discriminación. La discriminación es, entonces, estructural. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, hoy en El Mundo en Claroscuro hablaremos del racismo, el Estado y el movimiento Black Lives Matter. Para hablar de estos temas, contamos hoy con dos invitados. Por un lado, tenemos a Carlos Páramo, quien es antropólogo y cuenta con un doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Además, él es actualmente profesor en la misma universidad. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Un saludo a toda la audiencia. Por el otro lado, contamos con Oscar Quintero, quien es sociólogo y cuenta con un doctorado en esa misma disciplina de la Universidad Haute-Bretagne de Francia. Además, Oscar es también profesor universitario. Bienvenido, Oscar. Buenas, Juan Camilo, muchas gracias por esta invitación. Saludo a Carlos Páramo, colega en la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por invitarnos a hablar sobre este tema que es tan importante en esta coyuntura, pero que también tiene unos calados trasfondos históricos. Muchas gracias a ti por estar aquí, muchas gracias a los dos. Empiezo con mi primera pregunta, y es que una y otra vez se habla de racismo. Sin embargo, en muchas ocasiones parece que ese concepto es un concepto del que muchos hablan, pero que nadie define a ciencia cierta. Entonces, me gustaría empezar aquí de la manera corta y sencilla contigo, Carlos, y preguntarte a qué nos referimos cuando hablamos de racismo. Bien, Juan Camilo. A ver, definir racismo termina siendo algo tremendamente imbuido en el ámbito de la ideología o cuando menos en el uso ideológico, el uso social y político que se le da a un principio clasificatorio. La noción de raza para ciertos fines es eminentemente una construcción social, es una construcción cultural que separa y clasifica distintos tipos de una especie, en este caso particular la especie humana, con arreglo a diferencias o características significativas, dígase en su epidermis, en su fenotipo, de una manera u otra. A veces son perceptibles al ojo, a veces no lo son. Con esto no estoy asegurando que esas diferencias existen, estoy diciendo que socialmente en un contexto particular existe una suerte de acuerdo sobre la existencia de tales atributos. Y sobre esos atributos se clasifican los tipos sociales o los tipos humanos, y a partir de allí, habitualmente, no solo los atributos traen consigo unos marcadores de diferencia, sino que asimismo se
anexan a otra serie de atributos que no son propiamente físicos, dígase temperamentos, dígase cierto tipo de predisposiciones, dígase cierto tipo de adscripciones a ciertos climas o ámbitos geográficos, lo que se quiera. Con esto uno podría decir que probablemente en principio el racismo, si se parte de la categoría raza, que no es universalmente aceptada, valga decirlo, y que no existe en todas las sociedades ni en todas las culturas, y que inclusive en nuestro contexto particular, occidental, académico, capitalista, urbanizado, ya está bastante en entredicho como concepto útil de análisis, al menos para fines científicos. Pero partiendo de que existe tal concepto, se hace pues ese ordenamiento del mundo con respecto a tales tipos, y en principio esto es la labor de cualquier cultura, organizar el mundo y clasificarla. El racismo en ese sentido no necesariamente dispone una animadversión o una relación asimétrica entre un tipo humano y otro. Pero evidentemente lo que habitualmente acontece, y es justamente la noción de racismo, llamémosla así, real y llena de carne, que nos imbuye y que discutimos aquí, es la que deriva del hecho de que habitualmente de esa discriminación, de esa organización con respecto a ciertos atributos, se establecen además diferenciaciones de índole asimétrico que implican que ciertas razas son más eficaces en el mundo que otras, que algunas son más inteligentes, que algunas son más fuertes, que algunas tienen predisposición para cierto tipo de cosas en despecho de las otras, etcétera. De allí a que se justifique que una raza puede dominar a otra es ya pues un hecho que habitualmente deriva de allí. Muchas gracias por esa definición tan clara y detallada sobre el trasfondo histórico y la función social del término del racismo o del término raza como tal. Ahora quiero preguntarle a Oscar, primero, ¿qué significa exactamente eso de que el racismo es estructural y cómo se evidencia ese carácter estructural de de los comportamientos racistas, en particular en el ámbito colombiano? Bueno, Juan Camilo, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, yo la verdad digamos, como mis diferencias con esta definición del racismo estructural, porque es decir, uno puede decir que todas las cosas son estructurales. Digamos, el sexismo puede ser estructural, el clasismo puede ser estructural, y cuando hablamos de estructural significa que en cierta medida está atravesando toda la construcción, ¿no?, de una sociedad, en sus instituciones, en las distintas formas de relacionarnos. Y entonces por eso yo dudo mucho de esa definición del racismo estructural, porque en cierta medida lo que hace es prácticamente eh, pasarle, si ustedes quieren, una responsabilidad a las estructuras y no necesariamente también a determinados grupos privilegiados que también agencian el racismo. Y en ese sentido, antes de entrar ahí, quería tal vez complementar un poco la definición muy interesante que planteaba el profesor Páramo en relación con el racismo, y que tiene que ver no solo con un elemento ideológico, ¿no? Digamos que el elemento ideológico, si ustedes quieren, es ese elemento discursivo que le da en cierta medida forma al racismo, pero el racismo también es un sistema de relaciones sociales de dominación, ¿no? Y como todo sistema de relaciones sociales de dominación, lo que hace el sistema es generar la categoría misma de dominación, ¿sí? O sea, en cierta medida, un poco el engaño de los sistemas de dominación es hacernos creer que esas categorías, o como lo dijo el profesor Páramo, ese sistema de división o de visión del mundo,
existe de antemano y a partir de esa existencia, de esa categoría, se justifican determinadas ideologías y determinados tratos y determinadas instituciones. Lo interesante con esto es que en realidad la categoría raza como categoría de dominación es justamente el resultado de ese sistema de dominación, pero que a la vez se propone como la causa de la dominación, ¿sí? Y es muy interesante porque no sé si yo siempre trato de hacer este ejercicio con algunos de mis estudiantes y les digo, bueno, piensen ustedes en la palabra raza y ustedes cierren los ojos y cómo se piensan ustedes la palabra raza, qué es lo que se les viene lo primero a la cabeza. Y lo primero que se les viene a la cabeza es gente negra, ¿sí? Es gente u otro tipo, porque digamos, la raza está muy asociada, ya lo vamos a ver ahorita, porque en la historia justamente colonial y de la esclavitud y de la trata transatlántica, digamos, es como ese hito fundacional de lo que más adelante va a ser la idea de raza en un sentido moderno, aproximadamente en el siglo XVII y XVIII. Pero cuando le digo yo a los estudiantes, ahora listo, cierren los ojos y piensen en un pelirrojo, una persona que comúnmente se le conoce como pelirrojo o pelirroja. Y yo por lo general les pregunto, ¿ustedes piensan en esa persona en términos de raza? Y por lo general no se les pregunta en ese sentido. No lo toman en ese sentido. Entonces, el problema con la noción del racismo, y ya ahí ya trato de responder más específicamente a la pregunta, el racismo desde luego que tiene componentes estructurales, ¿sí? Pero no es lo único que plantea el racismo. De hecho, bueno, en la literatura, digamos, especializada, había un gran debate en donde se hablaba, por ejemplo, del racismo como racismo institucional, ¿no? Es decir, que las instituciones son racistas y que había también racismos que podrían ser individuales, casi como una especie de patologización del racismo. Y hay una autora muy interesante que se llama Filomena Essed, que es una autora surinamesa, de origen surinamés, que hace un estudio muy interesante sobre racismo en Estados Unidos y en los Países Bajos. Y ella acuña una categoría que es, digamos, la que yo utilizo en mis estudios, y es la categoría de racismo cotidiano. Porque es en la vida cotidiana en donde los elementos estructurales y los elementos, como tú dijiste, de comportamiento, ¿no? De manifestación del racismo en práctica se ven articulados en el día a día, ¿sí? Entonces, a mí me gusta más esta noción de racismo cotidiano porque justamente ni le envía la responsabilidad a estos individuos que pueden ser racistas, porque miren que lo interesante, por ejemplo, en los casos de George Floyd en Estados Unidos o aquí en Colombia, etcétera, etcétera, dicen, no, es que son las pequeñas manzanas podridas que son las racistas y esas son las que hacen esos actos racistas, ¿sí? Y que ese es un poco el problema de la definición del racismo como un tema netamente individual. Y por otro lado, cuando se habla de un racismo estructural, ¿no? O de un racismo institucional, pues es muy fácil porque las instituciones salen a decir que no son racistas, ¿sí? Es decir, el Estado colombiano o los representantes del Estado colombiano, pues muy fácilmente pueden salir a decir, no, mire, el Estado colombiano es un Estado pluriétnico y multicultural, reconoce esa característica en la nación colombiana y por eso no es racista. Entonces, lo interesante de aquí es cómo esas relaciones sociales y la manera en cómo se configuran esas relaciones sociales terminan por reproducir esas desigualdades sociales que están basadas en una construcción, en una invención, que es la idea de raza, pero que finalmente esa idea de raza tiene una significancia, si ustedes quieren, social o sociológica importante, ¿no? Yo también tengo una de estas frasecitas que es, yo digo que en Colombia, casi sin miedo a equivocarme, en Colombia casi todas las familias tienen por lo menos un negro en sus familias, ¿no? Y no significa que sean población afrocolombiana, sino que hemos crecido con esa forma de ver el mundo y que, por decir algo, en mi casa yo soy el más
trigueñito de la familia, ¿sí? Mi mamá tiene ojos verdes, unos tíos ojos verdes, y yo siempre he sido el negro de la familia. Eso lo que significa es que esa forma de ver el mundo es bastante importante en la manera en cómo nosotros nos relacionamos los unos con nosotros. Y es importante en la medida en que a partir de esa visión del mundo se están legitimando distintas desigualdades y jerarquías en la sociedad. Entonces yo creo que por eso es muy importante pensar, ir más allá de esa noción del racismo estructural. Muchas gracias, Oscar, por esa intervención y por hablarnos de esta otra forma de entender el racismo más allá de lo que podría ser o de las limitaciones que tiene el entenderlo como una cuestión netamente estructural. Antes de seguir con la siguiente pregunta, quisiera que escucháramos el fragmento de Hay racismo en Colombia, donde Yulisa Mosquera y Belia Vidal dan argumentos sobre el racismo en nuestro país. Y ahora nos dicen que el folclore, como si los negros no fuéramos capaces de estar en una cartera como la de Hacienda, las mismas carteras donde se definan, digamos, presupuesto, pero también acciones concretas. Entonces ahí uno comprende que sí es un país racista. Colombia es un país absolutamente racista, con un agravante, y es que no se reconoce como tal, y tú no puedes cambiar lo que no reconoces. Nosotros tenemos instaurado en nuestro subconsciente que hay unas personas de menor categoría, y en este caso que son las personas afro y que son las personas indígenas, y entonces todo el tiempo en nuestra vida cotidiana estamos actuando con esa idea preconcebida que nos habita. En el audio anterior escuchamos algo de eso, de lo que Oscar hacía referencia anteriormente, y es que Belia Vidal nos habla de las representaciones cotidianas de lo que es el racismo. Dejando eso de lado, no teniéndolo también en cuenta, nos gustaría tener en este episodio una mirada histórica acerca de este fenómeno, es decir, del racismo. Por lo tanto, quisiera preguntarles a los dos, quizás primero al profesor Carlos y después a Oscar, cómo se ha desarrollado históricamente el racismo en Colombia, si es que es posible desarrollar una especie de genealogía o de desarrollo histórico, por decirlo de esta forma. Juan Camilo, primero quisiera resaltar que me parece muy poderoso el razonamiento que ha venido adelantando Oscar, porque efectivamente, digamos, el solo hecho de que el sistema construya la categoría y de alguna manera la refuerce de la manera más eficaz posible, que es en la vida cotidiana, implica efectivamente la seria posibilidad de que se establezca un orden social que en últimas le da patente a la discriminación por la raza, es decir, a eso que llamaríamos para estos efectos racismo. Lo que decía la voz que escuchamos hace un momento efectivamente lo ratifica. Esta es una nación que desde sus comienzos nace sobre el entendido de que cuando menos convergen tres razas y que hay diferencias entre las razas, y son diferencias de índole moral, de índole intelectual, de índole productivo, que hacen que sea fundamentalmente esa otra construcción, porque son construcciones sobre construcciones, que da en llamarse la raza, entre unas enormes comillas, mestiza, la que en últimas haya de asumir el destino de la nación colombiana. Estoy hablando, por supuesto, de 1821 como nación colombiana, pero eso tiene un trasfondo histórico, evidentemente. La primera cuestión es que todo el establecimiento colonial se erige sobre fundamentalmente dos tipos de diferenciación categóricos para el caso de la Nueva Granada y la posterior Colombia. El primero es la escisión determinante entre República de Castellanos y República de Indios. La medida podía ser en algún momento establecida para proteger a los indios de los abusos de los encomenderos, de los primeros conquistadores y sus descendientes, pero como sea, estableció
que había un fuero especial para los indios que no solo implicaba un conjunto de normas, de leyes que eran específicas para ellos, sino que también les restringían a cierto tipo de características productivas, intelectuales, morales, etc. Se trataba, más allá de la discusión de si eran buenos o malos salvajes, de una población que estaba en patente condición de inferioridad, mal que bien se aducía, habían sido conquistados y en esa medida la responsabilidad civilizarlos, o como sería para efectos de la colonia, cristianizarlos, catequizarlos e incorporarlos, como también se había dicho al inicio de este programa, como ciudadanos de segunda categoría ya en el proyecto republicano. Buscando una de las causas fundamentales de los fundadores del Estado-Nación colombiano, es justamente el convertir a los indígenas en ciudadanos sobre el entendido de que no tienen la capacidad intelectual, la capacidad social para hacerlo. Y a eso se suma evidentemente el elemento esclavista. Se trata de las poblaciones secuestradas en África que son traídas a trabajar en completa enajenación de su fuerza de trabajo y de cualquier ámbito de su vida para una población que se autodenomina blanca o mestiza, privándole de fundamentalmente cualquier tipo de libertad, inclusive buscando servirse de esta exclusivamente para la producción hasta el momento en que sus cuerpos sean inservibles y fenezcan. Dentro de esa circunstancia queda también un profundo legado racista en términos culturales con respecto a la población afrodescendiente, que hoy en día dan llamarse afrocolombiana, afrodescendiente o negra. Por decirlo de otra manera, queda una pauta, queda un patrón que se arraiga justamente dentro de la axiomática cotidiana, dentro de lo que habitualmente orienta la educación de generación en generación, el comportamiento, los sentimientos, las acciones de la gente, fundamentándose en el núcleo más profundo de los valores que se heredan de generación en generación, y eso con particular arraigo además en ciertas regiones de Colombia. Colombia de por sí es un país profundamente racista, pero también hay que reconocer que dentro de la variopinta geografía colombiana, geografía humana, las regiones de Colombia, hay unas regiones que históricamente han sido particularmente dadas a la discriminación racial, entre otras cosas por su pasado esclavista, por su propia épica de colonización, etc. Toda la historia de nuestro país se ha fundamentado sobre ese principio, que implica una constante, nunca atenuada, lectura o interpretación de la población indígena y la población negra, bien sea como menores de edad, bien sea como población desechable, bien sea como impedimentos al desarrollo del proyecto nacional, o en últimas como poblaciones que por su propio bien hay que salvar e incorporar al proyecto ciudadano, al proyecto liberal de la nación. Hay una paradoja, yo creo. Yo creo que al menos, por ejemplo, con respecto a los pueblos indígenas, no así con los pueblos negros, pero con respecto a los pueblos indígenas, si uno lee desapasionadamente la historia jurídica de Colombia y la historia de la configuración del Estado, uno bien pudiera llegar a la insólita revelación de que el Estado colombiano siempre ha sido de vocación indigenista. Si uno lo compara con Estados Unidos o con Chile y Argentina, etcétera, nunca tuvo una política sistemática de exterminio, sino de asimilación. Pero claro, se trata de ese tipo de indigenismo, que es otra forma acentuada de racismo, que implica salvar al indio de sí mismo, que el indio deje de ser indio para integrarse al proyecto productivo de la sociedad mayoritaria autodenominada, bien sea blanca, mestiza, nacional, etcétera.
con respecto a las poblaciones negras, sí, todavía más arraigada ha sido justamente esa discriminación y esa idea de que se trata de una población semisalvaje. Como colofón a esto que estoy diciendo, tú arrancaste el programa, Juan Camilo, mencionando un caso en Estados Unidos y un caso en Colombia producto de la discriminación racial. Pero 3 semanas después de la muerte de George Floyd, a una niña en Vera, varios efectivos del Ejército Nacional la tuvieron secuestrada en la selva, la violaron sistemáticamente y de allí en últimas lo que emergió además fue que se trataba de un procedimiento estandarizado recurrente de efectivos de las Fuerzas Armadas contra la población indígena, violar sistemáticamente a sus niñas. Luego nos vinimos a enterar que cuando menos hay 120 casos de investigación sobre el mismo tipo de delitos, de lo cual es de suponerse que la cifra real cuando menos triplique eso nada más en nuestros tiempos. Eso no puede ser sino, de nuevo, la demostración palmaria justamente de lo que significa una población que se estima desechable, una población que se estima que está solamente para cierto tipo de funciones, si no es que se busca de facto exterminarla. Muchas gracias, profesor Carlos, por esa intervención. Creo que lo que usted nos acaba de explicar se puede apreciar muy fácilmente en aquella frase que seguramente todos hemos escuchado en algún momento, que dice algo así como yo negro ni el teléfono quiero tener o algo por el estilo cuando se habla de personas de raza negra. Y es que pareciese como que, bueno, chévere los negros, pero muy lejos de mí. Oscar, quisiera conocer tu apreciación respecto a esta pregunta. ¿Qué nos puedes contar? Sí, no, pues obviamente el contexto que hace Carlos es muy completo, ¿no? Yo solamente quería como pegarme un poquito del último ejemplo que él pone, que justamente el caso de la niña indígena que es totalmente vilipendiada por los militares, es bastante representativo de lo que, y que se me quedó corto en la anterior respuesta, para hablar del racismo. Yo prefiero hablar del racismo sistémico, ¿sí? Porque en realidad funciona en los distintos sistemas sociales, ¿no? Es decir, uno cuando analiza los distintos sistemas, uno analiza educación, analiza salud, analiza sector rural, analiza, bueno, toda la serie de campos sociales en un país, y el racismo tiene como una función, ¿no? Una función, una funcionalidad y unos agentes que reproducen el racismo, ¿no? Y este caso me parece que es bastante paradigmático justamente por eso. Y desde luego que no hay políticas abiertamente racistas, por decirlo de alguna manera. Es decir, en Colombia, pues por lo menos en la época moderna, no hay políticas, no ha habido políticas estilo la ley de Jim Crow en Estados Unidos, no ha habido aparte como en Sudáfrica, etcétera, etcétera. Pero desde luego que así hay esa matriz colonial de dominación. Y aquí es donde yo quisiera tal vez retomar un debate que a mi parecer también me parece muy interesante. En todos los estudios, históricamente, vamos para responder a la pregunta que nos plantean, en muchos estudios históricos, sobre todo en Europa, Estados Unidos, bueno, estudios del norte, cuando uno analiza la historia, cuando ellos analizan la historia del racismo, ellos siempre, digamos que sitúan la noción, el surgimiento de la noción de raza aproximadamente desde el siglo XVI, donde se empiezan a ver como las primeras puntadas de lo que era esa idea de raza, porque antes de lo que se hablaba era, por ejemplo, de la noción de pureza de sangre, ¿sí? Era más el término de linaje, pero ya finalmente es en el siglo XVIII es donde se van a constituir, digamos, teorías y doctrinas netamente racistas, con lo que se conoce comúnmente como el racismo pseudocientífico, que en ese momento se presentaban como teorías científicas, pero que justamente pues, se ha demostrado que esas teorías hoy en día no tienen
ninguna validez. Y esa es, digamos, como un poco la comprensión, si ustedes quieren, mainstream de este asunto histórico sobre la noción de raza. Después vienen todas estas teorías postcoloniales y decoloniales, y que además miren que es muy interesante porque justamente en la escuela europea conocen a estas teorías, sobre todo a la tesis de Aníbal Quijano, porque lo que dice Quijano es que 1492 es ese hito histórico en donde el mundo cambia totalmente, ¿no? Y en donde prácticamente entramos a la primera mundialización real que hay en la historia del planeta Tierra, pero en donde justamente 1492 es el momento en donde se empieza a generar esa nueva visión del mundo a partir de la idea de raza, ¿sí? Y entonces los europeos dicen que un poco esta teoría de 1492 es muy salida, como tirada de los cabellos, porque pues finalmente no se hablaba de raza en ese momento, ¿no? Claro, lo que quiere significar aquí autores como Aníbal Quijano es que principalmente ese es el hito en donde nosotros se empieza a ver el mundo de una manera distinta y en donde justamente con toda la trata esclavista, con toda, digamos, este genocidio que también se dio con los aborígenes que vivían en este continente, que más adelante se va a conocer como América, pues finalmente va a constituir esta idea moderna y esta noción de raza, ¿no? Entonces, miren que es muy interesante porque también nosotros, la mayoría de colombianos y de colombianas, nos educaron de todas maneras con esa visión colonial de la diferenciación de los grupos en términos de raza. No sé si ustedes se acuerdan, pero digamos, yo tengo 40 años, pero todavía aprendí la historia con la famosa pirámide de castas, ¿no? Que era un dibujito en donde le dibujaban a uno un español en la cima de la pirámide, y después venía el mestizo, y después venían los mulatos, y después venían los indígenas, y en la base de la pirámide estaban los negros, y también esa representación gráfica que hay en estos manuales, ¿no? El africano está descargando piedras, ¿no? Que a mí me parece eso supremamente poderoso, porque todavía lo tenemos en nuestra mentalidad, ¿no? Todavía lo tenemos. Y finalmente, ese fue, digamos, como uno de los grandes desafíos históricos de las élites en la naciente república, ¿no? Es, ¿qué hacemos con esta idea de nación en un mundo en donde este nacionalismo estaba empezando, ¿sí? Y justamente, que es lo que Carlos mencionaba ahorita, pues empiezan con distintas versiones más locales, se empiezan a mover muchas teorías sobre esta manera de cómo aprovecharnos ese cruce de las tres razas, que con eso también crecimos y nos educaron, ¿no? Que somos los colombianos, somos el cruce de las tres razas, etcétera, etcétera, pero un cruce en donde lo blanco de todas maneras es la preeminencia, y en donde la gente en cierta medida quiere desmarcarse de lo indígena y de lo negro, ¿no? Y yo creo que es muy importante, que es justamente lo que planteaban allí nuestras compañeras Yulisa y Delia hace un rato, y es que justamente no solo Colombia es racista, sino que yo diría los colombianos y las colombianas somos racistas, ¿sí? Y aquí yo también quisiera decir que un poco para habilitar la lógica del juicio, porque es que miren lo interesante de todos estos temas, siempre el racista es el otro, ¿sí? ¿Yo racista? No, yo nunca, no, pues mire, si yo tengo un amigo que sabe bailar bien, ¿no? Y ahí vuelve y se reproduce este tema racista en la cotidianidad. Pero lo interesante es que todo el mundo se quiere desmarcar de eso, y todo el mundo quiere buscar hacer más blanco de lo que es. Y creo que eso es muy interesante, porque es que finalmente el racismo, o es decir, la continuidad del racismo, significa también aceptar cuál es ese principio de dominación, y el principio de dominación sigue siendo una especie de
centrismo de lo que puede significar lo blanco, ¿no? Y eso a mí me parece que es muy importante en nuestra historia. Y ya después, obviamente, en la historia de nuestra república, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo que dijo Carlos. Claro, desde luego que aquí un autor como Peter Wade ha estudiado eso también muy bien, y Peter Wade dice un poco el referente de esa alteridad, ¿no? Era lo indígena, y por eso hay muchas políticas, digamos, estatales en relación con lo indígena, pero en cierta medida lo negro casi que fue olvidado en esa noción, en esa noción de la construcción de la república, ¿no? Entonces, y ya después, y con esto termino, ya después viene este giro multicultural, que es un giro en donde se reconocen esas diferencias, pero en donde hay unos riesgos, y es unos riesgos de caer a ciertos esencialismos, que era lo que escuchábamos hace un rato, el del esencialismo de que, por ejemplo, lo afro es solo música, es solo folclore, ¿no? Es solo alegría, y que lo indígena son los saberes ancestrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace parte también de nuestra historia. Muchas gracias por esa explicación tan detallada. Creo que nuestros oyentes, con las dos intervenciones de ustedes dos, pueden tener una eh, visión, una panorámica bastante interesante sobre lo que es el desarrollo histórico del racismo, centrado en la particularidad de nuestro país. Ahora, para pasar de foco en nuestro diálogo, quisiera que escuchemos el siguiente audio en el que se habla del movimiento Black Lives Matter. La indignación crece en Estados Unidos por la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial. Grupos de derechos civiles dicen que fue un crimen racial. Lo que vimos ayer fue a un hombre negro que fue linchado. No usaron soga, él usó su rodilla. Desafortunadamente, este no es un incidente aislado. El caso de Floyd llevó a comparaciones inmediatas con el de Eric Garner, un hombre afro desarmado que la policía sofocó hasta la muerte en Nueva York en 2014. Él, como Floyd, también dijo "no puedo respirar", frase que se ha convertido en un grito de guerra en las protestas contra la brutalidad policial en el país. El sitio web Mapping Police Violence ha estado rastreando asesinatos policiales desde ese año. Según sus datos, los afrodescendientes tienen 3 veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que las personas caucásicas. Y en más de 2/3 de las situaciones, las víctimas no eran violentas ni estaban armadas. Y lo que es aún más preocupante, en los últimos 6 años, en el 99% de los casos, el oficial en cuestión no fue acusado de ningún delito. Bueno, el asesinato de George Floyd desencadenó una serie de protestas a nivel internacional contra el racismo. Y entonces esto me provoca en mí una pregunta que quisiera compartirles, y es: ¿por qué un hecho que ha ocurrido muchas veces en la historia? En el audio escuchamos que hay referencia a otros asesinatos, y por qué ese asesinato en especial desató y fue el detonante de ese gran número de manifestaciones en el mundo entero. ¿Qué tuvo de particular este hecho, o qué situación hace que este hecho haya sido, digámoslo así, la gota que derramó el vaso? O sea, este movimiento, que además ha tenido toda suerte de derivaciones, porque son tanto las manifestaciones que giran en torno a derechos efectivos garantizados mucho más vehementemente para la población afroestadounidense, pero que también ha implicado debates muy fuertes en torno al legado histórico, pues que lo hemos visto, implican el desbancamiento de monumentos, el interpelar las versiones de la historia tal y como se conocen, a veces inclusive propugnar por higienizar la historia de cualquier tipo de alusión racista o esclavista, en fin, pues este gran alud
se dio en la medida en que el asesinato de Floyd adquirió unos visos que yo me atrevería a llamar arquetípicos. El asesinato de George Floyd es un asesinato más de miles de asesinatos en circunstancias semejantes, pero ocurrió en el momento adecuado y en el lugar adecuado. El momento adecuado es en medio de enormes tensiones producidas por el aislamiento, el temor a la pandemia, una crisis económica absolutamente terrorífica y un gobierno, el gobierno de Trump, que tal vez ha sido aquel que más ha polarizado a la población estadounidense a lo largo de toda la historia de esta nación. Y que por cierto se identifica con un discurso de línea supremacista blanca, a veces entre líneas, pero que tiene el apoyo explícito de grupos de violentos supremacistas blancos. En ese contexto sucedió que se adelanta este atropello y pues en última la aniquilación de Floyd en un contexto público en medio del cual también, y eso es fundamental en nuestros días, rápidamente muchas ciudadanas y muchos ciudadanos pudieron tomar registro desde múltiples puntos de vista de lo que estaba ocurriendo. Este siempre será el eterno debate sobre el uso de estas tecnologías, de a veces lo banales que pueden ser y lo alienadoras que pueden ser de nuestras vidas, pero por otro lado, evidentemente, sobre las enormes ventajas que tienen para registrar este tipo de incidentes. Hoy en día estas circunstancias ocurren de una manera distinta. Lo hemos visto en las marchas en Bogotá, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en múltiples contextos. Es decir, se construyó un evento que permitía tener una resonancia en múltiples niveles porque había además demasiadas tensiones encima y hacen que adquiera esos visos arquetípicos que yo señalaría. Bueno, sí, no, yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Pues de hecho, hay que también contextualizarlo un poco. No es la única, digamos, el único momento en que ha habido este tipo de manifestaciones grandes, digamos, en contra de las injusticias raciales, ya sea en Estados Unidos o ya sea en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, recordemos las manifestaciones de Los Ángeles en los 80s, 90s, bueno, antes toda la lucha por los derechos civiles, y yo creo que justamente siempre hay como esa suerte de tira y afloje, ¿no? Muchos obviamente de las ganancias de las luchas por los derechos civiles se han empezado a reversar y a perder a partir del gobierno Reagan en Estados Unidos, por ejemplo. Pero claro, me parece muy interesante este tema de George Floyd, porque además miren que hay una cosa muy interesante y es que en realidad el Black Lives Matter no solo tiene que ver con la violencia policial, sino que tiene que ver justamente con el contexto, en el contexto de pandemia, en donde las más altas tasas de mortalidad por el coronavirus afectan principalmente a poblaciones afroestadounidenses y poblaciones de latinos. Entonces miren eso muy interesante porque de por sí, es decir, de por sí ya se están muriendo, ¿sí? Y fuera de eso, para que uno salga a la calle y un policía lo mate a uno porque sí. Y eso es muy interesante. Y justamente quería terminar con esto porque esto de la violencia policial es bastante particular. Lo que yo, por ejemplo, encontraba en mi investigación doctoral sobre racismo vivido por estudiantes universitarios afro, colombianos y negros en Francia, era que hay un estereotipo bastante marcado con el joven negro. Y el joven negro, por lo general, es sinónimo, digamos, desde esa mirada de la sociedad y sobre todo de los policías, es mirado como un potencial delincuente, ¿sí? Y es lo que yo denomino en términos de mecanismo de criminalización de los jóvenes negros. Es decir, ser joven negro y ser joven negro de sectores populares en cualquier país del mundo es un estigma muy grande, ¿no? En nuestro país ocurre lo mismo y por eso es que se dan
abusos de autoridad, ¿no? Entonces, me parece a mí que es un tema muy interesante y que no, digamos, los movimientos sociales en general, digamos que no deberíamos perder la efervescencia y seguir obviamente con todas estas luchas, porque yo sí creo que, bueno, hay muchos elementos, ahí sí para volver a los elementos estructurales, que necesitan cambios bastante profundos. Muchas gracias por esto. Lastimosamente el tiempo es limitado, de lo contrario podríamos quedarnos aquí horas y horas hablando y debatiendo sobre este tema. Nuestro podcast termina generalmente con un apartado que se denomina la reflexión final. En esta ocasión voy a saltarlo un poquito y quisiera que ustedes nos dijeran en los próximos 45 segundos, cada uno de ustedes, qué políticas públicas podrían ayudar a superar ese aspecto del que hablaste finalmente, Oscar, sobre la criminalización de las personas pobres y negras particularmente. Empiezo contigo, Oscar. Bueno, no, pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo primero en términos de políticas públicas es garantizar oportunidades y condiciones de vida. Pero yo creo que hay un campo bastante crucial, estratégico, y es el de la educación, ¿no? Yo también he hecho algunos trabajos sobre racismo en las escuelas y es decir, los niños a los 5 años ya empiezan a interiorizar esa visión del mundo a partir de la raza y a partir de que lo negro o lo indígena es inferior. Y yo creo que ahí tenemos muchísimo que hacer. Y eso significa superar mucho de lo que hay en términos de etnoeducación y todo este tema, porque eso se vuelve prácticamente educación para los grupos, las minorías étnicas. Necesitamos una transformación educativa para toda la sociedad. Tiene que ser un entramado de políticas públicas y eso viene desde muy distintos horizontes y con muy distintas perspectivas. Pero en primer lugar tiene que partir de la censura al racismo, creo yo. Digamos, ese tiene que ser un elemento fundamental, que se adquiera la plena conciencia de que ese es un tipo de principio discriminatorio que no puede ser tolerado en el ámbito de la vida pública. Y eso va de la mano con educación, va de la mano con igualdad en el acceso a los distintos tipos de oportunidades, es decir, a una inclusión que no solo sea por los efectos de quedar bien, sino que verdaderamente parta del principio de reconocer la diferencia para la inclusión. Es decir, de reconocer las distintas realidades de los distintos pueblos que ocurren en el país y que puedan en consecuencia realizarse plenamente en un plano que sea equitativo. Muchas gracias a nuestros dos invitados por estar el día de hoy con nosotros y hablar sobre este importante tema. Les recordamos a todos nuestros oyentes suscribirse a nuestro canal en Spotify y en YouTube para que no se pierdan los nuevos episodios que están por venir. Mi nombre es Juan Camilo Castillo, este es El Mundo en Claro Oscuro y hasta el próximo viernes. Y recuerden, la lucha por un mundo mejor pasa también por la superación del sistema de dominación racista.